Ah, ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Antonio Guerrero González y soy estudiante de Derecho. Este es un video que decidí hacer para mostrar la parte creativa de mi trabajo. De antemano tengo que pedir disculpas porque no soy muy creativo y probablemente la edición que haga no va a ser buena, pero pues hago lo que se puede. La finalidad de este video es poder explicar el trabajo de la actividad 4 en el que se habla de los bienes internos y externos y del código moral. Para iniciar quiero hablar un poco de la historia de la profesión. La carrera de Derecho es una de las carreras más antiguas que existen y el derecho existe en el momento en que se conjuga toda una sociedad, en el que se crea una sociedad. ¿Por qué? Porque esta regula las interacciones entre personas. Entonces no hay un momento exacto en el que el derecho haya surgido como tal. Pero hay unos momentos muy interesantes en el derecho que me gustaría mencionar. Uno de ellos es cuando se crea la sociedad romana. El derecho romano es el que actualmente nosotros manejamos y bueno, proviene de aquí. Fue un gran avance, aunque el derecho romano es un poco salvaje porque la mujer no tenía voz ni voto, porque podías esclavizar a tus hijos, porque podías vender a tus hijas, etcétera. El derecho romano fue también un gran avance porque fue lo que dio pie a la creación de las democracias, porque, bueno, creó todo un sistema penal, civil, mercantil, el cual todavía seguimos utilizando. Incluso también sentó algunas bases para el derecho como el que conocemos en Estados Unidos, el common law. Después del derecho romano, que pues, fue un gran avance, Constantino se va a Constantinopla, en la actual Estambul, deja la ciudad de Roma sola y bueno, con toda su estructura jurídica. Pero llegan los bárbaros a invadir y el Papa decide tomar las riendas de la ciudad y manda a evangelizar a los bárbaros y en consecuencia cuando manda a evangelizar a los bárbaros se crea una mezcla entre el derecho romano, porque primero el derecho romano se empieza a ser católico, se quitan muchos principios que iban en contra de la iglesia, pero a la vez también adopta ciertas características como que tiene el derecho bárbaro y de ahí de hecho incluso se crean instituciones como la Santa Inquisición que pues tienen ideologías de esta, ¿no? Cuando cae el Imperio Romano y empieza la Edad Media, pues el derecho canónico romano se expande por toda Europa o por algunos países de Europa, como es el caso de España, y pues se crean estas instituciones, pero pues también hay un gran avance porque podemos ver que la mujer puede tener voz y voto por primera vez, aunque es un pequeño paso, ya existen las abadías donde las abadesas podían controlar e incluso podemos ver figuras muy importantes como distintas reinas, las cuales se encuentran al frente de sus países y toman decisiones muy importantes, aunque son pequeños pasos, pues yo considero en lo personal que sí mejoró el derecho, entonces es una parte de la evolución. Otro de los puntos que quisiera tocar es la independencia de Estados Unidos. Esto es muy importante porque ellos son, digo, Roma fue una democracia pero se convirtió en un imperio, pero Estados Unidos al independizarse inicia como una democracia y es una democracia todavía. Ellos con el documento, con su declaración de independencia, establecen ciertos criterios que van a ayudar para la creación de los derechos humanos y establecen la separación de los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Y bueno, ellos son el ejemplo con el que muchos países empiezan a independizarse y muchos países optan por cambiar sistemas monárquicos o, si quieren conservarlos, cambiarse a sistemas parlamentarios donde todavía se incluya a alguna figura monárquica. Pero pues ellos son el parteaguas. También está la Revolución Francesa, pero como terminaron con Napoleón, prefiero no incluirlos porque en realidad los que se han mantenido con esta interés, creo yo, ha sido Estados Unidos con la democracia. Y bueno, ellos introducen el common law en el área del derecho. Y por último, yo creo que algo muy interesante en la evolución del derecho son los derechos humanos. No recuerdo el año específicamente, sí, no lo tengo aquí en la mano, pero después de la Segunda Guerra Mundial y con la creación de las Naciones Unidas se firma este documento que es la Declaración de los Derechos Universales y con este pues establece que los hombres tienen ciertos derechos con los que nacen y son universales y son inamovibles y son vaya, son tuyos por el simple hecho de haber existido. Yo sé, por nacer, perdón. Yo sé que todavía es algo que en México no se acepta por completo y que no está completamente desarrollado, pero sí se han convertido en un estandarte para poder exigir mejoras en nuestra sociedad. Y
pues aunque en México tal vez todavía no entran, ya se han visto casos como campo algodonero, en el cual gracias a los derechos humanos se ha llegado a solucionar problemas de injusticia, ¿sí? Entonces para mí es muy muy importante porque esto habla de que el derecho ya empezó a trascender la política para mi punto de vista, es decir, el derecho y la política van muy relacionados, pero con la creación de los derechos humanos ahora hablamos de un derecho que es internacional y que es universal, y ya no se trata nada más de la soberanía de un país y el derecho de un país es diferente, no, hay ciertos derechos gracias a los derechos humanos que son universales y se tienen que respetar. Entonces yo creo que este sería el último punto que tocaría de la evolución del derecho, que para mí es muy interesante. Ahora, para darle evolución, quiero hablar de, pues, el código ético de mi profesión. Lo que habíamos visto en el video es que el código ético surge en base a cómo la profesión va moldando la personalidad de quien ejerce. Poner el ejemplo de un diseñador que no puede trabajar tal vez en tiempos muy cortos, o más bien en horarios estrictos, perdón. Pero yo creo que es el caso contrario del abogado. Una persona cuando estudia esta carrera empiezas a adoptar ciertas cualidades que son fundamentales para tu carrera. Una de ellas que yo mencionaba, pues, la disciplina. Es importante ser disciplinado. Cuando eres abogado tratas con asuntos muy importantes. Tratas con el divorcio de una persona, tratas con la libertad de una persona, ya sea en materia fiscal, laboral, mercantil, penal, civil. Puedes tratar con muchos asuntos que son muy importantes y la disciplina es muy, muy necesaria. ¿Por qué? Porque si no eres disciplinado, se te puede pasar el tiempo para contestar una demanda y con ello pierdes el caso. ¿Y cómo le explicas a un cliente? Entonces es importante ser disciplinado, también ser organizado. Un abogado lleva muchos casos, no solo está llevando uno, puede llevar hasta 5 o 6 casos al mismo tiempo. Y necesitas tener organización, saber cuándo se contestan los atales, saber cuál demanda o cuál, no sé, asunto puede tener mayor prioridad o cuál puede esperar más. ¿Por qué? Porque sí pasa eso en la práctica. También código de vestimenta. Yo sé que ahorita estoy de negro y con playera de tirantes y no es el mejor ejemplo, pero en la carrera de Derecho es muy importante tener un buen código de vestimenta. Una, porque en la oficina te lo piden mucho y porque parte de la imagen de un abogado debe ser la de una persona seria y que esté comprometida y que sea profesional. Pero para poder acceder a cualquier edificio del Poder Judicial se te exige, al menos como abogado, tener una vestimenta formal. No puedes llegar con un juez con guaraches o con una playera de tirantes. En mi caso siempre es con una playera, no, con una camisa y es lo mínimo, tienes que ir con un traje. Entonces este tipo de cosas las vas adoptando y sin darte cuenta te conviertes en una persona que viste formal porque no sabes si tú vas si vas a necesitar ir a un juzgado. Te conviertes en una persona que tiene mucha disponibilidad de tiempo porque, pues, al menos en la materia de derecho penal es importante que estés al pendiente. Es como un doctor, ¿no? Tienes que estar al pendiente de todo. Eres una persona disciplinada, necesitas tener horarios fijos para trabajar y, pues, organizada a más no poder. Ahora, el objetivo de la carrera de Derecho en el ITESO. Pues la carrera de Derecho en el ITESO básicamente nos habla de una carrera que busca crear profesionistas que se encarguen de crear una sociedad más justa y que lo pueden hacer en diferentes áreas, como en despachos privados, ya sea en, no sé, un despacho de fiscal, penal, o puede ser una notaría, pero también poderte integrar al poder ejecutivo, al legislativo o judicial. Entonces, busca formar de manera que tú puedas trabajar en cualquiera de estas áreas. También busca desarrollar ciertas habilidades como es la redacción, o, pues, la expresión oral. Sé que ahorita estoy un poco trabado, pero se supone que tengo que hacerlo mejor al ser abogado. Y bueno, otra de las cosas que me pide es que yo compare los objetivos de 3 universidades. Bueno, además no me pone un número, pero yo elegí 3. Fue el ITESO, el Tecnológico de Monterrey y la Universidad Panamericana. Pues una de las semejanzas que yo encontré es que, pues, todas las universidades buscan desarrollar profesionistas que, pues, tengan las habilidades para elaborar textos normativos, es decir, que puedan contestar demandas o que puedan redactar algún documento, etc. Pero que tengan esta habilidad, que puedan redactar bien.
Otra característica que encontré solo fue en el ITESO y en el TEC de Monterrey. El objetivo pues es resolver conflictos entre particulares o comunidades. Esto me llamó mucho la atención que la UP no lo integrara, pero lo que buscan es crear habilidades en el profesionista para que de esa manera el abogado pueda pues, resolver los problemas que se puedan presentar dentro de una comunidad, no sé, ya sea una demanda colectiva o entre dos particulares. También yo agregaría entre un particular y el Estado, pero diferencias sí encontré demasiadas. Por ejemplo, encontré que el TEC de Monterrey pues promete desarrollar habilidades en litigio oral y escrito. Y a mí me impresiona que la UP y el ITESO no, solo te dicen que habilidades de expresión escrita, ¿no? O sea, redacción. Y pues yo creo que es muy importante que en esta área pues o se arregle o se complemente porque pues sus orales son muy importantes. Otra cosa que encontré, pues que el ITESO es la única universidad que habla de la justicia, que busca crear sociedades más justas e impartir justicia. Yo creo que es muy alarmante que nada más lo haya encontrado en el ITESO, porque pues la carrera de Derecho trata de eso, impartir justicia, traer justicia a las personas y traer una sociedad más justa. Y que la UP y el TEC de Monterrey no se atrevan a poner esto como en sus objetivos, a mí se me hace un poco delicado eso, en lo particular. La Universidad Panamericana fue la única que mencionó desarrollar habilidades en los profesionistas de investigación. Yo creo que eso es muy importante porque un área muy importante en el derecho son los doctrinistas. Ellos son los que se encargan de crear nuevas teorías en el derecho o hacer análisis del sistema actual como está. Y de hecho, por ejemplo, nuestro sistema actual, como se ha venido reformando, se reformó por un doctrinista llamado Luigi Ferrajoli. Entonces, pues que las otras dos universidades no lo ofrezcan, pues es impresionante. Y por último, hablar de los bienes internos y externos de mi carrera. Pues de los bienes internos, yo te puedo decir que me fue un poquito difícil Uy, joder, perdón, una niña está llorando. Bueno, fue un poquito difícil para mí identificarlos. Yo creo que el más acertado fue este que escribí, que consideraba que uno de los bienes internos de la carrera era regular las interacciones humanas dentro de una sociedad, al igual que regular las acciones del Estado, evitando así que se violen determinados derechos fundamentales, trayendo como consecuencia estabilidad y seguridad social. La verdad es que el derecho, pues esa es su función. Sabemos que por naturaleza humana uno quiere abusar de otra persona, o al querer traer justicia podemos tender a sobrepasarnos. Y esto lo hemos visto a lo largo de la historia. Por ejemplo, la ley el Código Hammurabi, por ejemplo, es un ejemplo de esto. Y pues el derecho busca controlar estas interacciones para que no lleguemos al abuso, a la violencia. ¿Cómo lo hace? Con la creación de un Estado. Pero incluso el derecho prevé que el Estado puede colocarse como una figura autoritaria que te puede dañar a ti. Entonces, yo creo que es lo más acertado. Puse otras dos, pero creo que solo viene a complementar la tercera. Y los bienes externos que te trae la carrera de Derecho, pues una es poder. Pero no hablemos de poder como un político. Me refiero a poder en el sentido de que al conocer tú cómo funciona el sistema judicial, el legislativo y el ejecutivo, comprendes comprendes todo su funcionamiento, y eso te da un conocimiento que te hace privilegiado a ti y que te hace ser una persona que te consulten a la hora de haber, no sé, a la hora de tener que revisar una propuesta de ley o a la hora de tener que presentar un amparo. Pues tú eres una persona que forma parte de ese pequeño margen. Pues la estima, claro, si eres una persona que hace bien su trabajo, te vas a ganar la estima tanto de tus clientes como de tus colegas en la carrera. Dinero. Pues yo creo que el dinero viene cuando haces el trabajo bien. Cuando haces tú tu trabajo con dedicación y como se debe de hacer, el dinero es una consecuencia. ¿Por qué? Porque un abogado que hace las cosas bien o que que cumple con lo que promete, nunca le va a faltar trabajo y por consiguiente dinero. Y entendimiento de la sociedad. No estoy muy seguro de si podría ser un bien externo, pero sí lo decidí poner porque cuando estudias la carrera de Derecho, sí comprendes el porqué de muchas cosas. Encuentras las respuestas de muchas preguntas que cuando estás en la preparatoria no entiendes, y incluso eres capaz de escuchar a personas que se quejan de ciertas cosas. No sé, por ejemplo, ahorita con los candidatos que están proponiendo
a quitar la reforma Andrés Manuel en específico, la reforma energética o otro tipo de reformas, o sea, yo soy capaz ahora de comprender que eso es muy difícil, no imposible, pero extremadamente difícil. Y es lo que yo me he dado cuenta que la mayoría de personas no entienden. Entonces, pues para mí es algo interesante que a mí me ha traído y yo lo considero un bien externo. Y bueno, con eso finalizo. Le doy gracias, maestra, por su atención. Tal vez me extendí, pero no tenía muy en claro cómo tenía que hacer el video, entonces decidí explicar todo. Espero haya tenido unas bonitas vacaciones. Y le comento que le envío los correos que no me ha respondido, maestra. Estoy muy sentido con usted por eso. No, en los dos correos le explico que yo le intenté enviar la tarea, pero la tarea decía que yo, o sea, que lo tenía como un borrador y que tenía que enviarla, pero yo la había enviado. Entonces yo no sé si tengo problemas con la plataforma porque con las tareas anteriores yo no había tenido esos problemas, entonces no sé si pudiera checarlos. Le tomé unas capturas de pantalla para que pues corroborar lo que dije y pues ya las envié. Si llega a tener alguna duda nos podemos reunir y yo le explico con más detalle, ¿sí? Le agradezco mucho y bueno, que tenga un bonito día. Gracias.